Continuación y parte final. En la ciudad de Vannes, donde está el cuerpo del bienaventurado Vicente, había un hombre que tenía una mujer loca. Teniendo que ir a trabajar, mandó a su mujer que le preparara la comida para cuando él volviera a casa. La mujer, que tenía un hijo de su marido, de 14 meses de edad, en un acto de locura, tomó un cuchillo y mató a su hijo. El padre, al saberlo, se fue a la iglesia en la que está el cuerpo del bienaventurado Vicente, y estuvo allí hasta la noche. Y sacado de la iglesia por los encargados, volvió a su casa, y allí encontró a su hijo jugando debajo de la cama, como acostumbran los niños, teniendo dicha cuarta parte de su cuerpo teñida del color de azafrán, como fuera cocida. Este padre, viendo el maravilloso milagro, en el mismo instante, ofreció a su hijo a dicha iglesia para servir al bienaventurado Vicente. Después del milagro, durante 6 días, el mismo testigo vio al niño vivo y sano, llevando las señales de todo lo sucedido. Y que esas cosas fueron y son públicas, notorias y manifiestas en dicha ciudad de Vannes y en otros lugares. Interrogado sobre el tiempo, dijo que durante el jubileo de Compostela. El padre Antista nota al referirse a este gran milagro: este niño vino a ser fraile de Santo Domingo y predicaba muchas veces en Sicilia de la vida de San Vicente. Y en testimonio de su santidad mostraba algunas señales coloradas de la división que en su cuerpo habían quedado 96. En el Museo de Bellas Artes de Valencia hay un cuadro pintado por Gaspar Huerta representando este maravilloso milagro. En la ciudad de Palma de Mallorca, la Piedad del pueblo le había quitado al santo una capa como reliquia, la cual quedó muchos años destilando medicina y con particular virtud contra las calenturas ardientes y para los partos difíciles, sacando a las pacientes de las puertas de la muerte, y también valía para lanzar demonios de los cuerpos humanos. Alina, esposa de Egidio Maletaille, nos dice que hace unos 10 años vio a Juana, viuda de Juan Danion, demente, y según decían muchos, endemoniada, atada con cuerdas. Y oyó decir que esta Juana fue llevada al sepulcro del santo y allí descansó un corto rato. Poco después recobró la salud y nunca reincidió en la misma enfermedad. Este hecho milagroso dicen que fue obrado por Dios por los méritos de Fray Vicente. Juana recuperó la salud y vive todavía. Igualmente, relató el testigo que una niña, de 7 u 8 años, se ahogó en una balsa llena de agua, sobre la que había una gran muela para afilar las herramientas, por lo cual, buscada por los parientes por espacio de 3 días, fue encontrada muerta en el dicho lugar, y así los parientes, juntamente con algunos de aquella ciudad, con máximo dolor y devoción llevaron el cuerpo de la niña al sepulcro del bienaventurado Vicente, y estuvieron allí con gran devoción y rezando, con grandísimo llanto. Colocada la niña muerta sobre la piedra que cubre el sepulcro del bienaventurado Vicente, en el mismo instante, presentes los mismos que había allí, se levantó y le fue restituida la vida como si no hubiera tenido ningún mal. Interrogado sobre la fuente de su conocimiento, responde que estuvo presente, lo vio y oyó. El padre Oliverio Le Bourdieu, de la diócesis de Vannes, certifica que, después de la muerte del santo, vio como muchos locos y endemoniados, atados y afianzados con hierros, eran conducidos a su sepulcro donde recuperaban la salud, eran soltados y regresaban sanos. Él vio locos y endemoniados yacentes sobre el sepulcro y después sanos y regresando alegres. Aquello se reputaba milagro, se tocaban las campanas y todo el pueblo acudía a la iglesia para dar gracias a Dios y al santo Vicente. Con un zapato de San Vicente curó San Luis Bertrán al venerable padre Fray Vicente Mas. Fue el caso que, entoldándose la iglesia para una fiesta, cayó sobre el padre Vicente Mas una pesada barra, haciéndole una gran herida, que mal curada, se le iba creciendo. Un cirujano abrió con hierro el tumor y, viendo San Luis Bertrán que la curación iba con mucha lentitud, le aplicó el zapato del santo y quedó pronta y perfectamente sano. Perrino Hervey, alias Grasset, declaró, estando este testigo un sábado alrededor de las 11 del mediodía, hace ya 28 años, con el estómago vacío en casa de un tal Pedro Filoche en la ciudad de Vannes, le atacó de repente una enfermedad en el cerebro y en ciertas partes de su cuerpo, siendo totalmente herido y oprimido, tanto que reducido a la demencia desde ese momento, vagaba incesantemente por las calles y plazas como furioso, de modo que tuvieron que atarle las manos con cadenas de hierro. Y cree que lo atormentaba así el demonio y que no había otra causa de dicha enfermedad.
Después el domingo siguiente, su señora, sus vecinos y conocidos lo encomendaron al padre Vicente y lo llevaron a su sepulcro en la iglesia de Vans y le pusieron sobre el sepulcro y, de repente, se serenó y comenzó a dormir. La señora duquesa conservaba una capa del santo y la puso debajo de su cabeza. Tuvo un sueño en el que vio al santo que le dijo: «Hijo mío, tú estarás pronto sano». Y poco después, despertado del sueño, se encontró sano del todo. Las cadenas y grillos de los pies con los que había sido atado, los dejó allí en señal del milagro y salió de la iglesia del todo sano y hasta ahora no ha sentido más esta enfermedad. A Oliva de Coetal en 1420 se le murió un hijo de 1 año de edad. No perdió las esperanzas de cobrarle vivo porque se acordó de la santidad de San Vicente, cuya misa y sermones muchas veces ella había oído. Envolvió el cuerpo muerto en un lienzo y lo entregó a un criado de su casa para que lo llevase a caballo a Vans, distante 2 leguas del lugar donde ella vivía, y se fue tras el criado, a quien mandó que de cuando en cuando viese si el niño estaba muerto o vivo, pero siempre lo encontró cadáver frío. Llegando a la catedral de Vans desenvolvió el lienzo y hallando muerto a su hijo Guillermo, lo puso sobre el sepulcro de San Vicente, diciendo estas palabras: «Ruego, maestro, que, si sois santo y podéis algo delante de Dios, como yo creo y las gentes lo dicen públicamente, que me devolváis mi hijo vivo». Hecha esta breve oración, el niño se movió, hizo buen rostro y sanó totalmente y comió ciertas cosillas que le dio el criado. Concurrió mucha gente a este milagro y con el gozo que todos recibieron tocaron las campanas de la catedral. Vivió muchos años el resucitado Guillermo, el cual con su hermano mayor Pedro, lo depuso en el proceso, y cada año iba a visitar el sepulcro del santo y ofrecía allí cierta cantidad de monedas, que prometió su madre el día que San Vicente le resucitó. En el año 1448, poco más o menos, Juan Guero Suere, arquero de Bretaña, recibió algunas cuchilladas en la cabeza y otras partes del cuerpo, y dentro de 8 días murió en presencia del cura de la iglesia, que llamado había venido para confesarle, y otros muchos testigos, y entendiendo todos que era muerto, como a tal le pusieron una cruz y estuvo así más de media hora. Pero doliéndose todos de su condenación porque antes de la dolencia y en ella también había sido un blasfemo y renegado, y a lo que parecía era muerto sin arrepentimiento alguno, se inducían unos a otros a encomendarle a San Vicente que le quisiese volver a la vida presente, siquiera para que se confesase con el cura que allí estaba. Aún no se habían levantado de rogar por él cuando ya gimió como doliéndose de la agonía y trance en que se había visto, y dijo: «Los demonios con horribles figuras me han atormentado y el maestro Vicente, vestido de ropas blancas, los ahuyentó y me ha vuelto a esta vida». Confesóse inmediatamente y después otras muchas veces, y de allí a 15 días curó de las heridas y a pie descalzo fue al sepulcro de San Vicente para hacerle decir una misa de gracias y ofrecerle un cirio. Este milagro le deponen en el proceso 6 personas que lo vieron. Guillermo Rausel, hijo de Oliverio, niño de 4 años, andaba algo enfermo y un día miércoles por la mañana del año 1448, poco más o menos, perdió el habla y vino a tal extremo que murió, según lo juzgaron por las pruebas acostumbradas a hacer en tales circunstancias. Su madre Catalina le tuvo en casa sin enterrar hasta el otro día jueves por la mañana y, aunque algunos la reprendían porque no lo hacía enterrar, ella, acordándose de algunos milagros de San Vicente, rogó a su marido Oliverio fuese a visitar su sepulcro. Fue, y habiendo encendido una vela junto al sepulcro, volvióse a casa sin alcanzar nada. Su mujer entonces fue apresuradamente al convento de los padres menores que estaba cerca de su casa, y encomendó allí que dijesen una misa delante de la imagen de Nuestra Señora, prometiendo su hijo a la Reina de los Ángeles y a San Vicente Ferrer. Hecho esto, ya como desconfiada, volvió a su casa para hacerle enterrar. Todavía tenía unos movimientos de esperanza y así hizo voto de nuevo a San Vicente que, si lo alcanzaba, cada año le presentaría cierta moneda como en rescate de la vida del niño. Entrando, pues, por la puerta, diciéndole que su hijo se estaba ni más ni menos de la misma forma que cuando ella salió de casa, se entristeció grandemente por ver que de nada servían todas sus diligencias. Estando en esto, el niño Guillermo habló, pidióle de comer, diciéndole cómo ya estaba vivo y sano. Juan Coento, labrador, con juramento, depuso en el proceso que Perrina, su mujer, estuvo muy enferma 15 días en un lugar de Bretaña y al cabo de ellos, perdió la vista y el sentido, y en fin,
murió al parecer de los que allí se hallaron presentes, que en verdad cosa es bien fácil de conocer si un hombre vive o no. Su marido Juan, con la tristeza de la muerte de su mujer, salió de su casa y subióse a un montecillo, del cual se podía ver el campanario de San Pedro de Vannes donde está enterrado San Vicente. Arrodillado, pues, allí con grande fe comenzó a rogar a San Vicente le quisiese ser buen medianero con Dios para que su mujer volviera a esta vida y que él prometía de visitar su sepulcro a pies descalzos, vestido de ropas blancas y que ofrecería allí una imagen de cera. Vuelto a casa halló a su mujer muerta como antes porque Dios quería que se viese la fe y esperanza de este hombre. Y perseverando siempre en pedir con muchas lágrimas y gemidos esta merced, al cabo de una hora que era vuelto a su casa y de 2 que la mujer era muerta, ella abrió los ojos y comió y al otro día por la mañana se halló tan fuerte que pudo atender a todas las cosas de casa como antes que enfermase. Y dice muy bien el marido de ella en el proceso que, aunque San Vicente no la resucitara como la resucitó, fuera muy grande milagro haberla sanado tan súbitamente de tan grave enfermedad. En el año 1450, poco más o menos, una mujer en Bretaña, teniendo a Estefanía, su hija, que andaba enferma en sus brazos, se le murió en ellos. Y viéndola muerta, mandó hacer una cruz de madera para enterrarla, según es uso de aquella tierra. Pero hecha ya la cruz, hizo voto a San Vicente que, si volvía el alma al cuerpo, se la llevaría vestida de lienzo blanco con la cruz que le tenía hecha y una imagen de cera. Cosa maravillosa. Media hora después la niña Estefanía apareció viva. En 1450, un niño llamado Ivo, después de 3 días de enfermedad, perdió la habla y movimiento y se quedó frío y en espacio de una hora no resolló. Pero una parienta suya prometió a San Vicente que, si lo resucitaba, lo llevaría a su sepulcro desnudo en camisa sola como es costumbre de los bretones, cuando se ofrecen a los santos ofreciendo allí una candela de cera. Luego volvió el niño de muerte a vida y abrió los ojos, mas no habló casi en espacio de 3 horas. De allí a 2 días cumplió el voto que se hizo por él y se volvió del sepulcro a su casa totalmente sano. En el año 1452 Nicolás de Conutis, juez de cómputos del duque de Bretaña, teniendo a Francisca, niña de 2 años muy enferma, de cuya enfermedad murió, o si no murió, se vieron casi todas las señales que se suelen ver en un muerto, cerrados los ojos y boca, fría, yerta, descolorida. Su padre mandó hacer el féretro o cruz de madera que en aquel país se estila, para enterrarla. Todavía él y su mujer, acordándose de los muchos milagros que hacía San Vicente con el deseo que tenían de verla viva, prometieron y votaron de llevarla al sepulcro y ofrecer un cáliz de 2 marcos de plata, añadiendo la madre por su parte, ir a pie descalzo vestida de ropas blancas si el santo la resucitaba. Hecho el voto, la niña volvió en sí sana y buena, y vivía aún en el año 1452 en que se depuso el milagro, y su madre fue a pie descalzo y vestida en camisa, desde el lugar de Roquefort en que vivía, 6 largas leguas distante de Vannes, aunque era tiempo de invierno y muy frío, pero el gozo del milagro hizo que pasase por todo alegremente. Y por la puntualidad de cumplir fielmente el voto mereció ver a su hija viva, sana y buena por largos años. Una mujer de 60 años de edad estuvo ciega totalmente y encomendándose a San Vicente alcanzó la vista. El testigo que lo depone dice que la encontró en la calle ya curada y que la acompañaba otra mujer casada con un hijo de la curada, y que ambas le refirieron que había estado totalmente ciega y que entonces iban a cumplir el voto hecho de visitar el sepulcro del santo. Otro hombre en el mismo año perdió la vista del ojo derecho por un golpe que recibió tropezando con un madero. Hizo voto al maestro Vicente y luego sanó. Juan Damon en el mismo año perdió casi del todo la vista y visitando devotamente el sepulcro del santo la cobró. Un prodigioso milagro obró el santo con la reliquia de su zapato. Hallábase en el año 1588 en Valencia herida de apoplejía Isabel Juana Zamora, doncella, baldada del lado derecho y tan acabada, que ni podía mover pie ni mano, ni abrir la boca y el ojo derecho casi perdido. Fuéronla a visitar el día de San Juan Bautista por la tarde 2 religiosos de predicadores, los venerables padres Fray Francisco Sala y Fray Andrés Albero, con el zapato de San Vicente que pusieron sobre el rostro de la enferma y, habiéndole dicho los evangelios y algunas oraciones, dijo ella: «Ya parece que veo bien de este ojo enfermo». «Muy posible es», dijo el padre Sala, «porque es poderoso para alcanzar salud San Vicente».
Rogó ella que le pusiesen otra vez la reliquia y, mientras la tuvo, dijeron los religiosos el Te Deum Laudamus, y antes que ellos se fueran, estuvo tan buena y libre de la enfermedad como si nunca la hubiera tenido. María Martínez, el año 1731 dio a luz el día de San Vicente Ferrer un niño monstruoso, porque estaba hinchado, cárdeno, frío y a su parecer muerto, de suerte que le quitaron de su presencia, porque no se afligiese con su vista. Ella a sus solas rogaba a San Vicente por el niño, y decía que su hermano la había engañado diciéndole que tuviese más devoción a San Vicente que a San Ramón Nonat, pues en este conflicto no le socorría. Y dijo a San Vicente: «Santo mío, dadle vida para que reciba el bautismo, después siquiera muera. Si no me socorréis no tengo de ir más a misa a dominicos ni me engañarán más estos frailes con su santo, pues no es tan milagrero como dicen». José Ferrer, de edad de 38 años, que se hallaba con la partera, testificó cómo el niño estaba hinchado, negro, frío y al parecer de la partera y suyo muerto, pues estaba postrado y los miembros caídos. Al principio invocaron a muchos santos, al tiempo que la partera lo tenía a la lumbre, haciéndole varios remedios, llamaba con instancia a San Vicente y volvió después del espacio de 3/4, como ella explica, como un relámpago y quedó repentinamente deshinchado en su ser y de cárdeno en blanco y hermoso, como se mantenía en el año 1733, atribuyéndolo a milagro del santo. El mismo padre José Teisidor declaró: en 175 hizo el santo 2 milagros. El uno en una mujer que padecía flujo de sangre. Se hizo llevar un poco de aceite de la lámpara del santo, se ungió con él todo el vientre y un poco del aceite que sobró, se lo bebió. Inmediatamente se vio libre de su mal y no lo padeció más. El otro en un sordo que estaba arrodillado delante de la imagen, salió el muñidor, andador en valenciano que cuida de la iglesia y cofradía de los carniceros, y viendo lo que el sordo decía y pedía al santo, le ofreció y convidó a que se pusiera aceite de la lámpara en las orejas. Hízolo e inmediatamente oyó con toda perfección y empezó a dar gritos, vítores y alabanzas al santo, de suerte que se alborotó todo el barrio y plaza dicha de Peliceros, siendo todos testigos de que había recobrado el oído el que todos conocían sordo. Ya el año antes con el mismo aceite había curado un niño que desde que nació estaba muriendo, quebrado, cabeza abierta, y a sentir de médicos cirujanos y comadres, muerto le daban y sin poder vivir. Le ungieron con el aceite de la lámpara y de repente sanó. Añado otro caso que me refirió el muy reverendo padre presentado Fray Pedro Pascual Carlonella, prior actual de este real convento, y que él le predicó en la misma capilla de dicha cofradía en fe de habérselo asegurado muchas personas de fe y crédito como cosa poco tiempo sucedida. Y fue que pasando por enfrente de dicha cofradía un pobre hombre de fuera de Valencia que por loco lo llevaban a las jaulas del Hospital General, y habiéndole hecho entrar en la capilla, haciendo oración por él, lo ungieron con aceite de la lámpara del santo, cobró el juicio y sin pasar al hospital, bueno y sano se volvió a su casa. 16. Su canonización. San Vicente Ferrer predijo a Alfonso de Borja que sería papa y lo iba a canonizar. El historiador Antist escribió: un hombre le trajo a Valencia un sobrino para que lo bendijese y el santo le dijo: enviad a este niño a las escuelas porque vendrá a ser papa y me honrará grandemente. Pasados algunos años fue el mozo en compañía de otros a besarle la mano y entonces le dijo: me alegro, hijo, de tu bien, has de ser sumo pontífice y me has de canonizar. De hecho ese joven, Alfonso de Borja, llegó a ser papa con el nombre de Calixto III y lo canonizó en Roma el 29 de junio de 1455. El día de la canonización el papa hizo una solemne procesión desde el templo del convento de Santa María de la Minerva al de San Pedro en el Vaticano, con todo el clero, cardenales, prelados, la corte y pueblo romano. Y en ella con indecible devoción de todos los que asistían, imploró el divino auxilio y favor contra los turcos, y se creyó que aquella rogativa aprovechó muchísimo para refrenarlos. Dio orden a todos los prelados de la iglesia para que celebrasen su fiesta el 6 de abril, pero luego la colocó el 5, día en que murió el santo. Y Benedicto XIII, por su decreto de 5 de abril de 1726, mandó que se celebrase su fiesta en ese día con rito doble por todos los seculares y regulares de ambos sexos que están obligados a las horas canónicas. El mismo día en que fue San Vicente canonizado en Roma, manifestó el Señor su gloria, obrando este grandioso milagro, entre otros, en la ciudad de Vannes.
Con la noticia que el obispo y cabildo de esta ciudad tenían de que en Roma se había de canonizar el 29 de junio a su patrono San Vicente, celebraron ese día con la solemnidad y regocijo que no cabe en la ponderación humana su canonización. Sacaron para eso del sepulcro su venerable y virginal cuerpo, y le hallaron tan entero, limpio, incorrupto y tratable como estaba cuando murió, habiendo pasado ya 36 años que yacía en el túmulo. Hallaron así también incorruptos y enteros su hábito y capa. Colocáronle para el oficio delante del altar mayor, patente a todos, y debajo de la capa le pusieron 2 difuntos, el uno de 9 horas de muerto y el otro de 60. Empezóse luego a celebrar la misa mayor con la solemnidad que pedía tan gloriosa función, asistiendo a ella todo el lugar, y antes que se concluyese la misa, con admiración y pasmo de aquel grande concurso, resucitaron con perfecta salud ambos difuntos y públicamente confesaron cómo habían visto que Cristo Señor nuestro, de su mano coronaba en el cielo a su querido siervo San Vicente. En el retablo antiguo que teníamos en este convento de Valencia, se expresaban de pincel las resurrecciones de estos 2 difuntos y hoy se expresan en uno muy antiguo del santo en nuestro convento de San Onofre, vecino a la ciudad de Valencia. A este milagro sucedieron otros muchos y, como dice el capellán del rey don Alonso V y el maestro Gómez, entre ellos un deudo del duque de Bretaña, que estaba leproso, tocando el cuerpo del santo quedó limpio y sano. Y un ciego de nacimiento cobró de repente la vista, invocando al santo. 17. Traslados. En 1456, el obispo de Vannes quiso trasladar el cuerpo del santo de su primer sepulcro a otro elevado y majestuoso. Se celebraban 37 años del fallecimiento del santo y se hizo con una solemnidad extraordinaria. Y la iglesia se constituyó en un santuario de los más célebres de Europa, a donde acudían de todas partes a implorar bendiciones a San Vicente Ferrer. Con el motivo de su traslación, Dios bendijo a los asistentes al ser testigos presenciales de algunos milagros realizados por intercesión del santo. Pocos años después sacaron de nuevo el cuerpo del santo para colocarlo en un altar aparte, dejando la urna de mármol con algunos huesos para que los fieles que orasen ante el sepulcro no se engañaran. A San Vicente Ferrer algunos lo llaman el segundo San Pablo. En el proceso de canonización se presentaron unos 860 milagros, de ellos 16 resurrecciones de muertos. San Antonio, arzobispo de Florencia, habla de 28 resurrecciones de San Vicente, pero que hubo muchas más. De convertidos herejes, apóstatas y pecadores. Algunos autores hablan de 200.000, entre ellos muchos judíos y también moros, incluidos 70 casos de endemoniados liberados según el proceso. Conclusión. Después de haber leído la vida de San Vicente Ferrer, podemos alabar y glorificar a Dios por las maravillas que hizo en Europa por medio de sus predicaciones y milagros. Dios le concedió abundantes carismas y por eso, eran tantos los pecadores que se convertían, al igual que judíos y musulmanes. Al leer tantos prodigios realizados por Dios por su intercesión, uno puede preguntarse, ¿por qué no suceden estos hechos en nuestro tiempo? Ciertamente que la falta de fe generalizada es un obstáculo para las manifestaciones de Dios. No obstante, Dios sigue enviando a la tierra grandes profetas y santos modernos como en otras épocas de la historia. Leamos la vida de Juan Pablo II, Juan XXIII, Santa Teresa de Calcuta, el Padre Peyton, San Andrés Besset, el Padre Pío, San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa del Niño Jesús y tantos otros. Ojalá que la lectura de todos estos santos modernos aumenten nuestra fe. Dios sigue actuando en el mundo. Los santos, aunque estén ya en el cielo, siguen bendiciendo a sus devotos en la tierra. Ellos están vivos y nos aman e interceden por nosotros. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y podremos ver milagros si pedimos ayuda con fe y esperanza. Porque Dios es un Padre amoroso que nunca desatiende nuestras súplicas, aunque no nos dé exactamente lo que le pedimos, sino lo que más nos conviene. Que seas santo y feliz con Dios en tu vida y en tu corazón, es mi mejor deseo para ti. Que Dios te bendiga. Saludos a tu ángel custodio de parte de mi ángel. Tu hermano y amigo para siempre. Padre Ángel Peña, Agustino Recoleto. Fin del audiolibro. Gracias por escuchar la totalidad de esta historia sobre el gran santo Vicente Ferrer. Sobre el gran santo Vicente